Dios les bendiga, amados hermanos de Iglesia Bautista de Lajas. Su pastor Francisco Santiago les saluda y saluda también a todos los que están en esta noche reuniéndose frente a su internet para tener este tiempo de reflexión que esta noche va a ser breve, porque solamente lo que voy a introducir lo que sería el tema de varias reflexiones, tanto para viernes como para domingo. Quiero orar un momento al Señor para comenzar de una sola vez. Estamos profundamente agradecidos, Padre y Dios eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro, de que nos podemos acercar en esta noche a tu palabra, Señor, y que por medio de ella podemos ser consolados, advertidos, desafiados, Señor, conforme al propósito que tú conoces que tenemos cada uno de nosotros. Señor, y quiero suplicar tu dirección y bendición para este tiempo, que sea uno, aunque breve, Señor, de edificación para los corazones de mis hermanos. Pido esto, Padre amado, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Voy a comenzar con una pregunta. ¿Sabes qué hay entre tú y tu próximo pecado? ¿Te habías confrontado con esa pregunta? ¿Sabes qué hay entre tú y tu próximo pecado? Sencillamente, algo llamado una tentación. Cité de el pastor y escritor Bruce H. Wilkinson, que es editor general del libro Victoria sobre la tentación. De ahí fue que cité específicamente en una de las secciones de este libro que se titula La verdad acerca de la tentación. En la página 95 a la 99 de este libro que él editó y que tiene un mensaje diario, es como si fuese un tipo de devocional, de meditación diaria sobre el tema de la tentación, con muy buenos escritores y hombres piadosos de la palabra del Señor. Hermanos, tan reciente como este martes ahora que pasó, hace 2 días atrás, iniciamos en la iglesia el discipulado, desarrollo de líderes. Y el libro que comenzamos a leer se titula Las disciplinas espirituales para la vida cristiana, de Donald S. Whitney. El texto bíblico clave para este libro, sobre el cual gira la idea central, es 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 7, en la parte final de este versículo, que lee así: ejercítate para la piedad. Es un mandato que el apóstol Pablo le da a Timoteo, en el contexto en que se lo da, de que no invierta tiempo en cosas, en discusiones y conversaciones y discusiones profanas y fábulas de viejas, así las llama él, sino que sobre todo se cuide, ¿verdad?, de desarrollar su vida cristiana, su piedad para con el Señor y Salvador Jesucristo. Ejercítate para la piedad. El escritor Whitney define la piedad, y voy a citar ahí en su libro, como intimidad con Cristo y conformidad a Cristo. Una conformidad que es tanto interna como externa. Una conformidad, y conformidad aquí lo que se refiere es a semejanza, a ser semejante a, o tener un acercamiento, una cercanía con, en este caso, con el corazón de Cristo y con la vida de Cristo. Piedad entonces no es otra cosa que buscar crecer a ser
semejante al Señor y Salvador Jesucristo. Yo considero que el estudio de este libro que les menciono, de las disciplinas espirituales, no importa el grado de madurez espiritual alcanzado por el lector, podría llevarnos a que nos confrontemos con la realidad de que no somos tan piadosos como hemos pensado ser. ¿Okay? Todo por el descuido en el ejercicio de las disciplinas espirituales que él propone, propuestas por Whitney en el libro que estamos estudiando, ¿verdad? Pero también, hermano, por la realidad de la tentación y el papel destacado que la tentación tiene con relación al que seamos descuidados en la vida cristiana para no crecer, no brillar para el Señor, no madurar y crecer a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. No hemos tratado lo suficiente con esta realidad de la tentación o de las tentaciones en nuestras vidas. Quizás conocemos algunas cosas de la tentación, pero ciertamente que posiblemente no hemos considerado la tentación o las tentaciones, ¿verdad?, como un asunto pero que muy serio, como John Owen establece, que muchas veces esto puede pasar al punto de que lleguemos nosotros a pecar y confesar nuestro pecado sin haber reconocido qué fue lo que nos metió en el pecado mismo. Tratamos con el pecado, pero somos descuidados previos a pecar, es decir, no somos cuidadosos con este asunto de la tentación, cómo funciona la tentación que hay detrás de ella, cuál es la esencia de la misma. Así que, hermanos, entonces, en el discipulado de los martes que mencioné, de desarrollo de líderes, trataremos las disciplinas espirituales para la vida cristiana con los concernidos en el curso. Y en estas reflexiones próximas de viernes y de domingo, consideraremos el tema de las tentaciones, o de la tentación, tanto con unos como con todos. ¿Bien? Hoy lo que yo realmente voy a hacer, y por eso que les dije que voy a ser muy breve, es introducir el tema de la tentación. Y es muy propio entonces que demos una definición y diga unas cosas generales y terminar pues con un desafío que lo voy a hacer a través de un texto de la misma palabra del Señor. Luego tendremos la oportunidad de ver la tentación en unos contextos ya más específicos y poder pues, profundizar más en este tema que es tan importante para la vida cristiana. A modo de definición, yo encontré en mi proceso de prepararme, estudiar sobre este tema, la siguiente definición. Tentación es una condición o circunstancia exterior o un sentimiento o pasión que nos induce a hacer lo malo. A modo de observación personal con relación a esta definición, la segunda parte de esta aseveración que contiene esta aseveración tiene un fundamento bíblico pero que muy sólido, y es lo que aparece en Santiago capítulo 1, los versículos del 13 al 15, de lo cual voy a hacer lectura en este momento. Si me quieren y pueden acompañarme, se lo voy pues a agradecer. Voy a leer en Santiago capítulo 1, los versículos del 13 al 15. Dice esta palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjense qué pasaje más interesante acerca de este tema. Dice unas cosas muy específicas y muy sobresalientes
aquí, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. El término tentación en la carta de Santiago, y sobre todo ahora en este capítulo 1, donde él trata el tema de una manera y menciona el tema de una manera bien específica, el término tentación aquí es usado de una palabra del griego que puede significar tanto prueba como tentación. Por ejemplo, voy a leer en el versículo 2 de este capítulo 1, donde la palabra que se usa del griego está usada para significar prueba, o es tratada y escrita como prueba. En este caso, de parte de Dios, la prueba allí de parte de Dios con un buen propósito. Vamos a ver el pasaje donde dice aquí en el versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí está esa palabra que aquí significa prueba, es traducida como prueba, así como también en el versículo 3, donde dice: sabiendo que la prueba, vuelve y menciona otra vez esto. Y es importante decirle que aquí vemos claramente que la prueba, la palabra está usada de una manera donde se puede hablar como lo que es una prueba, un modo de entrenamiento provista por Dios, con un propósito que no es otro, hermanos, que la madurez espiritual, que lo que es la madurez. Voy a leer los versículos del 3 al 6 allí mismo en Santiago, en este versículo, en este capítulo 1, para que se den cuenta que esta prueba que Dios está permitiendo, que Dios está concediendo, tiene un propósito de Dios y es bueno, obviamente. Sabiendo, dice el versículo 3, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y el versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí la palabra usada entonces del griego es prueba, y es una prueba buena, porque es enviada y permitida por Dios. Podemos gozarnos en las pruebas cuando vienen de Dios, porque Dios no va a permitir una circunstancia, no va a enviar una prueba que nos saque de la fe, que nos saque de su comunión, que en vez de proveer para la madurez, para la piedad, para el crecimiento espiritual. Y fíjense que ahí está bien clara la madurez espiritual y la piedad que Dios busca en la prueba, porque está hablando de crecer en paciencia, está hablando de pedir sabiduría a Dios. Estas cosas son buenas. Permite la prueba a que se forje en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos visto entonces que prueba, que tentación puede significar prueba en unas ocasiones. Y es la misma palabra que también aquí mismo en Santiago significa tentación, y así mismo es como es traducida. Fíjense ustedes, en este pasaje que estamos considerando en el capítulo 1, el versículo 13. Allí usa la palabra tentación. Fíjense cómo dice esta palabra del Señor aquí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces aquí la palabra usada del griego significa también tentación. Pero aquí, si se dan cuenta, no es la misma clase de tentación, ni la misma fuente de tentación que vimos al principio enviada por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios te envía pruebas, como ya lo acabo de decir y lo vimos en los versículos iniciales, para que crezcamos, busquemos para que ejercitándonos en esa situación que Dios permite, pues crezcamos en madurez. Pero aquí, tentación significa eso y se refiere a eso, a tentación, a persuadir al pecado. Es una persuasión hacia el pecado. Por lo tanto,
no es de parte de Dios, porque solo el diablo tienta de una manera así, ¿verdad? Dios no puede ser tentado, ¿verdad? Ni él tienta a nadie, como el diablo sí tienta de una manera para destruirnos, para que nuestra comunión con Dios sea completamente rota. Los versículos 13 y 14 de estamos viendo aquí en Santiago, dejan bien claro, sumamente clarito, que Dios no tienta a nadie a pecar. Ahora, sí dice el pasaje o sugiere algo que es sorprendente. ¿Bien? Hermano, no le eche la culpa 100% al diablo. Cuando usted ceda a una insinuación suya del diablo a pecar, dentro de nuestro corazón hay un gigante dormido o muy despierto, una de las dos, pero es un gigante poderoso. Puede que esté soñoliento, puede que esté por un tiempo completamente dormido, pero también tenemos que procurar que no se despierte mucho. Y podemos contribuir a eso cuando nosotros nos ejercemos para la piedad, cuando ejercemos disciplinas espirituales, ¿verdad? Para mantener a raya, para mantener tranquilo, si pudiéramos decir así, a ese gigante dormido en nuestros corazones, que está, hermanos, miren, al silbido, a un silbido. ¿Para qué? Para ser despertado. Ciertamente, oh Dios, que en nuestros corazones hay este gigante que podría despertarse hasta con un susurro. ¿Y sabe cómo se llama? ¿Cómo lo llama estos versículos que estamos viendo aquí? Se llama concupiscencia. El gigante dormido de la concupiscencia dentro de nuestros propios corazones. Concupiscencia, la manera más sencilla de poder decirlo, que la entendamos todos, es un fuerte deseo o una fuerte inclinación en nuestros corazones. Y de seguro que tú, como hijo de Dios, conoces y sabes. Y es bueno y es conveniente que estés persuadido, que estés alerta en tu corazón, que en este sentido te conozcas más a ti mismo, ¿verdad? Para que no le des espacio a ese gigante dormido, a que al más mínimo estímulo externo se salga con la suya y te lleve entonces a lo que es pues la consumación máxima, que es el pecado. Bien, a pecar. Quiero dejar esto aplicado con una ilustración, si pudiéramos decirlo así, y terminar. Solamente para que nos demos cuenta que tenemos que ser cuidadosos, y lo que yo quiero realmente esta noche a modo de introducción es alertarte, hermano, alertarte, amigo, aún a ti si no tienes a Cristo como Señor y Salvador, porque se trata de que estas cosas que están dichas aquí, que hemos leído, están escritas para los cristianos. Y si están escritas para los cristianos, ¿cuánto más una persona sin Cristo, desprovista del Espíritu Santo que le ayuda, debe tener cuidado, ¿verdad? Y escapar, si pudiéramos decir así, hacia Cristo, para tener seguridad eterna y para tener las herramientas y la armadura que necesita contra la tentación que puede llevar a pecar aún más y más y más. La pregunta que yo tengo para hacer para relacionar y explicar sencillamente esto de la concupiscencia. Yo te pregunto, ¿es malo salir de compras? Podríamos hacer la pregunta con respecto a muchísimas otras actividades o cosas, pues como practicar un deporte, tener algún tipo de recreación, algún tipo de pasatiempo, ¿verdad? Alguna cosa a la cual le dedicamos un tiempo y que nos gusta, ¿bien? Pero específicamente vamos a usar el de las compras, el salir de compras, el salir a comprar. ¿Es malo salir de compras? Bueno, hay tantas cosas lindas, ¿verdad? Y hay tantas cosas en especial muchas veces. Ahí está el estímulo externo, ¿bien? Ahí está esperándote la tentación o esos catalíticos, si pudiéramos decir, que pueden despertar dentro de tu corazón al gigante dormido, ¿bien? Cosas que son lindas, pero hermano, pueden ser lindas
y pueden estar en especial. Pero para otras personas quizás, pues eso no dice nada. Quizás para ti sí, pero quizás para otros no. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Dónde radica entonces el problema? El problema no radica en los especiales, ni radica en las cosas bonitas y como los expertos en mercadeo ponen las cosas en las vitrinas. Antes eran vitrinas, ahora son en los escaparates, ¿verdad? Y cómo organizan todo para que una vez tú pones un pie dentro de una tienda, tú comiences a pasar de estímulo en estímulo, en estímulo, en estímulo, hasta que tú, ¿verdad? Si no eres una persona que tienes tu gigante dormido en esa área, si es que tienes este problema que voy a mencionar, pues estés alerta. Y puede ser en cualquier otra situación o problemática. El problema está en el corazón inclinado a comprar y comprar y comprar. Hay personas que tienen este tipo de concupiscencia, ¿verdad? Tienen esta debilidad y la alimentan todos los días, porque quizás todos los días están viendo qué especiales hay en todos los shoppers, se meten a internet, se meten a todos los medios posibles para saber dónde es que hay especiales. Y entonces comienzan a sentir necesidad de que, mira esto, tengo especial. Y entonces comienza ese deseo, hermano. En vez de ser reprimido, ¿hacer qué? A ser más incentivado. Y el gigante dormido comienza a despertar y a despertar. Y si te vas entonces, movido por el deseo inclusive, de compra, terminarás comprando cosas que no necesitas. Hay muchas personas que tienen el problema de ser compradores compulsivos, así como otros son jugadores compulsivos o fumadores compulsivos o son compulsivos en otras áreas, ¿verdad? Que podrían tener un lugar propio, pero no un exceso en nuestras vidas. De modo que no nos destruyan, de modo que no dañen el testimonio cristiano para ti, ni para mí tampoco. ¿Bien? Este ejemplo que yo he dado aplica, hermano, a tantas cosas. Por lo que debemos ser cuidadosos. Porque este gigante dormido, esta concupiscencia, como la describe la palabra de Dios, está dentro del individuo, dentro de la persona. Es muy sutil, es muy eficaz y es sumamente destructiva. Nadie, absolutamente nadie, ha escapado a la experiencia de ser tentado a hacer el mal. Eso lo sabes tú. Y también yo no lo puedo negar. ¿Bien? El ser tentado no constituye pecado. Ahora, ceder a la tentación sí lo es. Por lo que tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Para que haya cada vez como que pudiéramos decirlo así, una distancia o espacio cada vez más largo entre tu pecar y aquellas cosas que son debilidad en tu propia vida. Al punto de que ya no sean problemas para ti. Que esto quede resuelto en las manos del Señor y eventualmente hablaremos algunas ideas, algunos conceptos algunas cosas para tomar en consideración y bregar con esta concupiscencia del corazón. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 4 y versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Es cierto que el diablo, que es el tentador, así lo llama la Biblia, procura constantemente sabotear tu caminar y el mío, hacia una vida piadosa, hacia crecer en la piedad, hacia ejercitarnos en la piedad y ser cada día más parecidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este tentador es un león rugiente, buscando constantemente cómo devorarnos. Así lo describe el mismo Santiago en esta carta que le escribe. Ahora, pero es cierto también, hermanos, amigos, que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios.
Retengamos pues entonces nuestra profesión, dice la palabra. Y voy a terminar de leer esta cita en Hebreos capítulo 4, leyendo los versículos 15 y 16 para cerrar entonces nuestra reflexión en esta noche. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, y aquí está la gran diferencia, pero sin pecado. Y mire qué incentivo para que nosotros busquemos la ayuda de Dios. Fíjense, el versículo 16 es una invitación, una exhortación. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué exhortación, qué invitación para cerrar esta reflexión. El Hijo de Dios es nuestro refugio, porque Él fue tentado, aunque nunca pecó. Sabe y conoce la dinámica de la tentación, sabe la manera como el diablo tienta, y sabe cómo, y supo en este caso, en este contexto, ¿verdad? Cómo inclusive defenderse contra las artimañas del enemigo. Y esto es lo que vamos a estar viendo de seguro este domingo en la reflexión sobre este mismo tema de la tentación, para que nosotros tengamos en su persona, en su ejemplo, y ahora que está a la diestra del Padre reinando e intercediendo por nosotros, sepamos que tenemos ayuda y socorro. No tenemos excusa. No podemos echarle la culpa al diablo por todo. Tenemos que nosotros procurar edificar nuestro hombre interior. Tenemos que llenarnos de la palabra. Tenemos que ejercitarnos para la piedad. Porque lo contrario es estar mariposeando en nuestros pensamientos, alimentando esa concupiscencia, dándole rienda suelta a este corazón que es perverso y que es engañoso, como es descrito por Jeremías claramente en el capítulo 17 y versículo 9. En cambio, acerquémonos al Señor, procuremos su ayuda cuando estamos percibiendo que estamos moviéndonos, ¿verdad?, a una zona de peligro. Posiblemente ahora mismo tú estás con el semáforo allí indicándote luz amarilla. No dejes que cambie a rojo. Da reversa y no cruces. Busca el socorro y la ayuda del Señor en medio de las luchas presentes que yo sé que tú tienes, como yo tengo también las mías. Veremos otros ángulos entonces acerca de la tentación, como les señalé más adelante, en el ejemplo y las enseñanzas de Jesús, así como en otras porciones donde los apóstoles nos instruyen. Hay principios claros y obviamente bíblicos para que nosotros podamos crecer y apertrecharnos, ¿verdad? Ponernos en la guarnición del Señor contra las acechanzas del enemigo, hermano, y aún contra el engaño de nuestro propio corazón, que nos puede llevar a que nuestro testimonio sea un testimonio que deje de glorificar a Dios. No lo permitas. En Cristo y en su palabra tenemos la salida. Que Dios te bendiga en esta noche. Amén. Amén. Señor, tenemos tu palabra que ya desde abrirla en esta noche, sencillamente en 2 porciones, nos advierte acerca de la tentación, Señor, sobre la dinámica de la misma, y nos advierte y nos apunta a nuestros propios corazones para que nos cuidemos. Señor, te quiero dar gracias por esta oportunidad que nos concede de ver en tu palabra estos asuntos. Señor, este tema lo he puesto en mi corazón porque a mí personalmente me es necesario guardarme de las acechanzas del enemigo. A mis hermanos que están en esta hora escuchando, Señor, también nos es necesario todos los días. Oh Dios, porque estamos viviendo en un mundo
rodeados de tentaciones mil, como dice un viejo himno. Y nosotros, a pesar de esto, no estamos desprovistos, Señor, de toda la ayuda que en tu palabra tú nos concedes y nos das. Concédenos a que podamos crecer en los días que reflexionemos acerca de esta temática, a crecer en discernimiento para vivir una vida que cada día sea más cercana a ti. Que podamos tener reales victorias sobre la tentación y por consecuencia sobre el pecado. Te lo suplicamos, te lo suplico, Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amén y amén.